Va. 3, 2, va. Buen día. Agradecemos a toda la comunidad estudiantil y público en general que nos sintonizan. Tenemos el honor de tener aquí al maestro Eomir Roel Antonio Solís, el cual se ha desempeñado como profesor de italiano desde 2007. Es jefe del Colegio de Lengua Extranjera Italiano de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM desde el 2018. Ha participado en publicaciones tales como coautor de la guía cuaderno de trabajo de italiano 1 y 2. Ha participado en la traducción del libro La Tierra y sus ondas en el español, del español al italiano, de un manual de experimentos de la serie Experimentos simples para entender una Tierra complicada, proyecto en conjunto con el Centro de Geociencias de la UNAM, en el marco del programa Materalia, 4 miradas a la ciencia 2020. Traducción del libro La Edad de la Tierra, del español al italiano, de un manual de experimentos de la serie Experimentos simples para entender una Tierra complicada, proyecto en conjunto con el Centro de Geociencias de la UNAM, en el marco del programa Materalia, 4 miradas a la ciencia 2021. Ha impartido las conferencias Metacognición y el papel que desempeña la Mediateca en la Escuela Nacional Preparatoria, y Galileo Galilei, la Caduta dei Gravi e la Nascita della Scienza Moderna, dentro de la feria 4 miradas de la ciencia. Y cedemos la palabra al conferencista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues, ¿qué se puede decir más que empezar con un agradecimiento, en verdad? Un agradecimiento entrañable, grande, profundo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Facultad de Filosofía y Letras, a Edith Delgado, que tuvo pues no lo sé, el encargo de presentarme. Mil gracias. Eh, por supuesto, a la maestra Victoria Montemayor, quien me invitó. Eh, y también, por supuesto, mil gracias a todos los presentes, a todos los que están acompañándome en esta mañana. Una mañana interesante, en una mañana de 14 de septiembre de 2021, cuando se piensa, cuando se data la muerte del gran poeta florentino, de Dante Alighieri. Entonces, pues creo yo que las fechas son en verdad, en esta ocasión, más que interesantes, casi casi cabalísticas. Entonces, pues agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes, de cada uno de los que tienen a bien conectarse. Esperemos que estos momentos de reflexión de un servidor nos dejen algo positivo. Creo yo que esta es una de las ocasiones tal vez más importantes en toda mi vida, porque nunca imaginé hasta dónde me iba a llevar el gusto y el estudio de esta gran obra que es la Divina Comedia, de su autor, de Dante Alighieri. He podido caminar algunas partes del mundo, entre ellas Italia, entre ellas precisamente Florencia, y la verdad es que todo esto sigue simplemente sorprendiéndome desde la primera vez que oí, desde la primera vez que supe que existía un libro llamado La Divina Comedia. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a empezar esta plática. Es una plática en verdad muy entre amigos. Me encantaría si de repente pueden dejarnos sus comentarios, si de repente pueden expresar alguna de sus inquietudes, por favor háganlo en el momento en el que ustedes lo deseen. Inclusive hasta después de terminada la charla, con mucho gusto seguiré contestando algunas inquietudes, porque sin duda esta es una de las obras máximas de toda la historia del ser humano. Imaginemos, ¿no? Simplemente dentro del canon un poquito occidental, 2000 años que lleva el ser humano a partir del nacimiento de Cristo. Ahora pongámonos un poquito más atrás, ¿no? Hacia, no sé, por lo menos unos 4000 años desde que el hombre vive en sociedad plenamente, y aún así seguimos hablando de este tipo de obras que simplemente son monumentales, son descomunales en cuanto al tema y a la forma, ¿no? Jamás creo yo que forma y contenido son tan maravillosos. Y curiosamente el día de hoy, pues no vengo a hablar ni de la forma ni del contenido. Vengo a hablar un poquito de la parte metatextual. Yo sé, porque he seguido lo más posible las transmisiones de este
de este homenaje que se le rinde al gran poeta florentino. Y he visto, en verdad, eh, todos los razonamientos, todos los estudios que se le han hecho. Podríamos, no sé, seguir nadando en un mar de estudios desde las primeras ocasiones en las que se oyó por primera vez estos cantos, desde la primera vez que se oyeron estos versos, desde la primera vez que alguien tuvo a bien recitarlos. Desde ese momento empieza toda una aventura. Entonces, el día de hoy, me gustaría muchísimo compartir con cada uno de ustedes esta parte metatextual, esta parte de la fortuna que tuvo el texto y de cómo es que ahora de manera virtual, ¿no? O sea, todavía más afuera de de los cielos como Dante describiría en el paraíso. Estamos ahora hablando de Dante, pero ahora de manera virtual, o sea, cuando ya realmente la charla salió de la universidad, salió de las aulas, salió de las pláticas persona a persona. Y ahorita estamos frente a una cámara, tal vez alguno de ustedes frente a su celular, frente a su computadora, y seguimos hablando de esta maravillosa obra. Y bueno, cabe mencionar que para los estudiantes de la universidad y en especial para los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, tal vez para algunos compañeros inclusive de la Nacional Preparatoria, pues es importante notar y hacer valer esta importancia, porque para muchos el camino de las humanidades tal vez sea el que menos se conoce y el que tal vez por diferentes cuestiones que obedecen a sistemas económicos tal vez sea el que menos impacto pudiera a lo mejor pensarse que tiene cuando pues en realidad es todo lo contrario, ¿no? Mediante esta charla me gustaría hacer notar cómo es que Dante, desde mi perspectiva, les repito, o sea, una gota de agua ante un mar de grandes y eruditos pensadores, y bastaría nada más mencionar a los que encabezan y a quienes nos han compartido sus diserciones, sus investigaciones. O sea, es solamente una gotita de agua más. ¿Cómo es que para mí Dante sigue tan presente y que sigue marcando su presencia de una manera tan importante en nuestro diario vivir, en verdad diario vivir? No, yo sigo un poco entusiasmado y a la vez asombrado de cómo es que la Divina Comedia sigue presente, más presente en verdad de lo que muchas veces nos podemos imaginar. Entonces, por eso es que titulé esta charla como Dante, autor y protagonista de la cultura en Occidente. Entendiéndose por Occidente un poquito, pues la parte, ya saben, Europa y América. Y sobre eso un poquito es donde me voy a centrar. La verdad es que no podría asegurarlo con los demás países, pero sabemos que Dante Alighieri es uno de los escritores mundiales, ¿no? Se estudian en todas las, los idiomas, en todas las naciones. Cuando tuve la fortuna de estar en Florencia, en Roma, por supuesto que llegan muchísimas personas de todo el mundo, pero en verdad es de asombrarse la cantidad de personas que están esperando poder entrar a la casa de Dante Alighieri y de poder visitar todos los lugares que se narran y que de repente toda esta parte biográfica se convierte en leyenda. Entonces, pues nada, por eso mismo considero que sigue siendo un protagonista de la cultura hoy en día. Y bueno, ¿no? Este, ya por último, ya para poder dar pie a la presentación, cabe mencionar, y en verdad también lo quiero dejar muy en claro, que así como también he podido darle un vistazo a las ciencias, no tan solo a las humanidades, había una frase de Newton que él decía, pero la frase no es de él, pero se volvió famosa con él, que si he podido mirar un poco más allá es porque he ido sobre hombros de gigantes. Entonces yo también considero que esta es una especie de pequeño vistazo sobre hombros de gigantes, o sea, y la verdad es que es importante siempre reconocer que no ha cesado el estudio de la obra
y del personaje y de la persona de Dante Alighieri. Entonces, pues bueno, veamos un poquito, cómo es que algunas, vamos a ver, voy a intentar compartir, espero se esté viendo esta segunda hojita. Veamos un poquito entonces, ya una vez que entendimos más o menos las fechas, más o menos son como difíciles de poder encuadrar, o sea, tomemos en cuenta la lejanía en espacio y tiempo. Se ha hecho en verdad libros y libros y comentarios y estudios acerca de todas estas fechas que para muchos son importantes. Por supuesto que existe un hombre llamado Dante Alighieri, ¿no? Que nace más o menos en 1265, lo datan más o menos a finales de mayo, y prácticamente desde su nacimiento ya empieza toda una, pues toda la leyenda que envuelve a este personaje, a este ser humano. Nace en Florencia. Su nombre oficial, según datan algunos biógrafos, no era Dante, sino su nombre verdadero era Durante Alighieri, pero él mismo es quien dice, no, vamos a recortar un poco el nombre. Cabe mencionar, y esto también es como dato bello, interesante, curioso, imposible en verdad de poder confirmar, el nombre, ¿no? El nombre Durante, el que dura, mientras que Dante, el que da. Más o menos la data, la fecha en la cual se piensa, se supone que es compuesta la Divina Comedia, algunos la sitúan antes del 1301. Él nace más o menos en 1265. Para 1301 se sabe que es la fecha de su exilio, un hombre de esos hombres intelectuales de su época, estudia lo que un hombre tenía que estudiar en ese entonces. Ese estudio le permite la entrada a la vida política. La vida política, tal vez un poco similar a ahora, ¿no? Si es que se puede, si es que se me permite un poco este paréntesis, tan faccionada, tan dividida, tan de ataques, pues hizo que Dante fuera exiliado por sus inclinaciones políticas. Entonces, hacia el 1301 se piensa, se documenta, se sabe que ya tendría parte de escrita de la Divina Comedia. Se sabe que ya posteriormente a estas fechas ya se tiene un mejor registro por diferentes fuentes que ya circulaban las primeras cánticas, ¿no? Infierno o inferno y purgatorio. Ya para 1319, la Divina Comedia, según data algunas cartas de Dante, pues ya estaba totalmente terminada para 1319. Para 1321, ¿no? Estamos en este aniversario del 700 aniversario de la muerte de Dante, pues bueno, ya se entiende que ya estaba totalmente terminada la Divina Comedia, la comedia, ¿no? Y a lo mejor hasta sin el título que, pues, se le dio con el paso del tiempo. Bueno, el punto es y a donde quiero llegar un poco, es esa parte donde impacta de una manera tremenda entre quienes lo oyeron. Y les repito, esta charla es un poquito la experiencia que en cuanto leí este Tratatello in laude di Dante de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, pues me dejó muy impactado porque en realidad era muy similar a lo que yo experimenté en su momento. Voy a intentar leer en italiano esta imagen que está ahí. Decidí un poquito la traducción en amarillo, pero también consideré que, pues dado que para muchos compañeros, para el público presente, ¿no? Italianista, sino, pues a lo mejor un poquito de italiano sería como un poquito también la cereza en el pastel. Entonces, miren, voy a intentarlo leer en italiano, pero por supuesto que ustedes pueden leer y seguir la traducción en la parte amarilla. Y dice así: un giorno a Verona
essendo già divulgata per tutta la fama delle sue opere, ovvio di Dante, e massimamente quella parte della sua commedia, la quale egli intitola Inferno, ed è esso conosciuto da molti uomini e donne, che passando egli davanti a una porta dove più donne sedevano, una di quelle pienamente, non però tanto bene da lui e da chi con lui non fosse udita, disse all'altre: Donne, vedete colui che ne va all'inferno e torna quando gli piace, e sua recano vele di coloro che laggiù sono? Alla quale una delle altre rispose semplicemente: In verità, tu devi dir vero, non vedi tu come egli ha la barba crespa e il color bruno per lo caldo e per lo fumo che è laggiù? Le quali parole, udendo egli dir dietro a sé, e conoscendo che da pura credenza delle donne venivano, piacendogli, e quasi contento che essi in cotale opinione fossero, sorridendo alquanto, pasó avanti. Ay, me disculpo por mi italiano, pero bueno, al final, como ustedes pueden notar, de lo que trata un poco esta parte, es como aún las personas no letradas, o sea, ahorita estamos en un contexto, en este cuadrito de universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua es quien nos hace la invitación, quienes están haciendo el enorme esfuerzo porque nosotros conozcamos un poquito más o porque tengamos una opinión diferente de lo que hemos leído y conocido de la Divina Comedia, que por cierto, la podemos leer seguramente con toda la inocencia del mundo y seguirá impactando de igual manera como fue con estas jovencitas. Y seguramente sí, o sea, seguramente ellas conocían de todos los personajes que Dante va encontrando en estos primeros cantos. Pero también es importante decir que no siempre el contexto fue en verdad universitario. Y eso también me encantaría que fuera uno de las pocas aportaciones que yo pudiera dejar. Muchas veces tenemos como este contexto de no, porque eso solamente es de escuela y además necesito tener la Divina Comedia bien eh, entendida, ilustrada y pues bueno, ¿no? Con los comentarios propios, cuando en realidad muchas veces, véanlo, no es así. Hay algo de maravilloso o hay mucho de maravilloso en este viaje y además con todo lo que representa ese viaje. Esta parte para mí es, en verdad, tal vez una de las partes más importantes. Claro que viene de Giovanni Boccaccio, uno de los seguidores amantes de Dante y que seguramente buena parte de este éxito se le debe a Giovanni Boccaccio. No totalmente, o sea, por supuesto que no. Ya la Divina Comedia per se es una obra máxima, es importantísima, pero los testimonios tan cercanos de Giovanni Boccaccio pues son importantes para esta parte, les repito, metatextual. Todavía no estamos hablando absolutamente de ningún verso ni de prácticamente nada, ¿no? Ahora bien, esta siguiente lámina es un poquito para confirmar lo que les había ya mencionado, que existen muchísimas, en verdad muchísimos estudios acerca de estas primeras, de estos primeros manuscritos, que por supuesto también existe muchísimo de éxito en el que hubo copistas, entre ellos Giovanni Boccaccio, que se dio la tarea, y también los hijos de Dante, de copiar y de difundir esta máxima obra, pero también muy a la mano está la tradición oral. Entonces, por esa melodía, para muchos grandes, en verdad, grandes literatos, la parte de la musicalidad con la cual Dante expresa nel mezzo del cammin della nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita vía era smarrita. Hay veces que en verdad nada más oyéndolo se penetra, en verdad penetra hasta lo más profundo de nuestros, dice un gran amigo, ¿no?
que puede inclusive ser similar al hecho de cuando a nosotros nos encanta una canción, basta una vez para eventualmente estarla repitiendo, ¿no? Y entonces, después de oírla un par de veces, le empiezas a tomar sentido como, oye, pues mira que su letra, a pesar, o sea, cierto que entró por la parte musical, pero no tan solo es el ritmo, también lo que trata, a ver, vamos a analizar, y como muchos jovencitos, y seguramente más personas, ¿verdad? Que gustan de la música, que gustan no tan solo del ritmo que pueda tener una canción, sino además le ponen especial atención a la letra. Entonces, en esta lámina podemos darnos cuenta que el manuscrito fue importante, pero la tradición oral también tiene ese mismo peso. Igual fue importante, igual tuvo un impacto sobre la gran mayoría de la sociedad. Y eventualmente también es buena parte del por qué para mi consideración, pero por supuesto que no es que a mí se me haya ocurrido, pero por eso es que a Dante también se le considera el padre de la lengua italiana. Claro que es todo un contexto, o sea, es toda una historia, es un andar, pero si a nuestra lengua española tan bella, ¿no? Le llaman la lengua de Cervantes, imagínense este impacto que tiene la Divina Comedia en toda una nación, en la unificación de una nación tan dividida en cultura y en modos y en economía. Entonces, híjole, sí creo yo que toda esta parte no es menor, no es les repito, sí se puede, o sea, siempre podríamos empezar la Divina Comedia con con el gusto por la historia, por el gusto de qué es lo que nos está contando, por la anécdota, ¿no? Por la parte de, wow, un hombre está viajando por los círculos del infierno, ¿no? Pero también añadiéndole que fue precisamente esa historia lo que impactó tanto a una sociedad que a partir de ahí, muy, muy, muy en sus albores, muy en sus primeros, en el nacimiento prácticamente del italiano, pues está el fiorentino di Dante. Ahora bien, me voy a regresar tantito antes de llegar a esta parte artística, porque no quisiera dejar pasar que como, híjole, ya no sé cómo se proyecta. Voy a ponerlo así como si fuera mi mano derecha, pero a lo mejor es de izquierda. Bueno, el punto es que ustedes tienen unas imágenes de los primeros manuscritos. Entonces, en esos primeros manuscritos, lo que salta a la vista, por supuesto, es la bellísima letra como gótica medieval. ¿Quién no quisiera un poema escrito así, no? O sea, hasta, por favor, mi nombre y que tenga esas letras doradas. Y es en verdad otra vez de asombrarse que junto con el poema nace también esa necesidad de representarlo pictóricamente. Son en verdad, pues no creo que sean casualidades. Para muchos estudiosos, la Divina Comedia nace con esta eh, creatividad de prácticamente conforme la vas oyendo, la vas imaginando. No es, no es imposible, en verdad, o sea, y menos para una sociedad como la medieval, que inmediatamente vio la necesidad de, bueno, ok, vamos a copiar los versos, verso tras verso, pero en una lengua que además es, en palabras de estudiosos, extraordinariamente visual. Por supuesto que la puerta del infierno es totalmente visual. No necesitamos, o sea, cada quien imaginará la puerta, pero por supuesto que entiende el lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿no? Esta parte de la selva oscura, esta parte en verdad de ir caminando, como lo dirá después el gran Oscar Wilde, ir caminando con Dante, o sea, es demasiado visual. Por ende, sí nos podemos, o sea, no es totalmente extraordinario el decir, mira, pues prácticamente yo si compro una Divina Comedia, sí la imagino, sí la espero con sus respectivas ilustraciones.
pero que bueno, no es totalmente necesario porque el lenguaje es totalmente, lo narrado es totalmente visual. Y así es como tenemos que, o sea, les repito, no son investigaciones mías. Hay muchísima teoría al respecto de cómo fue que la Divina Comedia, bueno, ok, ya está trascendiendo, ya está siendo cantada. Hasta el mismo Dante tiene esa, no sé, esa fortuna, ¿no? De saber que su obra es cantada, bien mal, como también lo atestiguan otros documentos. Algunos pequeños rastros, ¿no? Tomando en cuenta que no siempre la Divina Comedia y los textos antiguos tienen como esta posibilidad de tener un contexto y un corpus y una biblioteca de, pues, qué es lo que estaba sucediendo con tales personas, con tales eruditos, con tales personas. Se retoman un poquito de aquí, de allá y de acullá para poder entender todo este andar de esta obra. Entonces, regresando un poquito a la parte, vamos a dejar un poco la parte textual, vamos a dejar un poquito la parte del de la letra, de la parte impresa, si no es mediante la parte copiada, repito, estamos más o menos hablando de 1321 en adelante. Recordemos que para la primera imprenta todo faltaba por lo menos más de 100 años, 1495 me parece. Pasaron más de 100 años y la obra no cesó en cuanto a su importancia, muchísimo menos en su trascendencia, muchísimo menos en su difusión. Vamos a suponer, ¿no? Que de repente llegan las primeras ediciones y sí llegaron, por supuesto, hay una gran historia de estas primeras ediciones. Están guardadas en diferentes bibliotecas de todo el mundo, pero bueno, esto lo vamos a dejar tantito hacia un lado y nos enfocamos en la parte visual, en lo que muchísimas personas estuvieron viendo e imaginando con la Divina Comedia. Les repito, ya desde el copista ya había necesidad de una miniatura. Esas miniaturas pasaron a cúpulas de iglesias. Esas miniaturas o esas representaciones, esos personajes, esos pasajes, esos momentos, esa arquitectura trasciende lo leído, mi librito, y de repente ya la tenemos, como ustedes podrán darse cuenta, en esta lámina, y llegan hasta pues una de las máximas obras de la pintura, ¿no? Que es la Capilla Sixtina. Ahí en esta presentación, que verdad, con mucho gusto, quien la desee, con su bibliografía, o si desean cada uno de ustedes ahondar en esta información, porque es bella. En verdad, nosotros podemos entrar, espero algún día cada uno de ustedes lo llegue a hacer, caminar por Roma, llegar al Vaticano, entrar, pero por el gusto del arte, en verdad, por estar frente entrar a la Capilla Sixtina y empezar a ver todos esos murales, por decirlo de alguna manera, frescos de Miguel Ángel, y saber que la parte de judicio, ahí está un poquito, no sé, entrecortada, porque también me pareció bello que ustedes conocieran estos otros libros que existen, donde nos explican que el judicio universal, bueno, que el judicio, el juicio final, tiene, pero por supuesto, detalles casi explícitos de la Divina Comedia. Y a mí como estudiante y a mí como una persona, como cualquier otra que se asombra y que se apasiona de ciertos libros, de ciertos temas, como ahorita jóvenes que estarán apasionados con el manga, con diferentes medios de expresión. La cultura es así, la cultura es bellísima. Podemos ir de repente notando algunas relaciones no tan solo de lugar, sino inclusive hasta de tiempo, ¿no? Entonces, vemos que hay muchísimo más Dante de lo que nos podríamos imaginar. Entramos muchas veces a diferentes recintos y es bello poder darse cuenta y poder relacionar toda esa carga dantesca que aparece en diferentes
momentos, pero estamos hablando tal vez de una situación a lo mejor un poco como me podría llegar a imaginar a algunos de los compañeros. Sí, claro, es obvio, ¿no? Pues si Dante es el arquitecto un poco del infierno, según Jacques Le Goff, un gran medievalista, o sea, apasionante sus libros de cómo describe el mundo en la Edad Media, también un poco habla acerca del triunfo del purgatorio, ¿no? Como lugar, como lugar del más allá, pero que su corona es el purgatorio de Dante. No es de Dante propiamente la idea, como no es de Dante muchísimas de las ideas que envuelven y todos los personajes que envuelve la comedia. Simplemente Dante supo construirlo, construirlo todo. Y vemos ahí entonces alguna de las representaciones tal vez más interesantes, pero siguiéndonos un poquito más adelante con el tiempo, vemos que no han cesado desde las primeras miniaturas, no cesaron las representaciones gráficas de la Divina Comedia. En esta siguiente lámina intento explicar que hubo también una época de auge o una especie de separación especial de la parte totalmente moralizante o totalmente de liturgia, por decirlo, donde los nuevos pensadores, muchos siglos después, ya estamos hablando más o menos hacia el siglo XV, hacia el siglo XVI, XVII, XVIII, por supuesto que estamos hablando de una época barroca, ¿no? Donde sabemos que en Europa y América, pues, predominaba cierto pensamiento religioso. Pero ya hacia los siglos XVIII, XIX, el romanticismo, que es la época un poquito en la que me quiero enfocar, ya no era totalmente religiosa, ¿no? Inclusive podría decirse hasta antitética a la religión, pero Dante no dejó de leerse. Y lejos de dejar de leerse, fue inclusive hasta otra vez revalorizado. Y no tan solo por los literatos, repito, esta charla es un poquito nada más por ver cómo es que si bien es cierto que eh, puedo tener cierto goce, cierto disfrute por el tema, por lo narrado, por los personajes, por lo sufrido, por la belleza del pensamiento, también es cierto que se puede llegar y abordar y entender la obra desde otros puntos de vista, no necesariamente literarios, aunque pues digo, al final de cuentas siempre será literatura, ¿no? Eh, y pues nada, me gustaría que supieran que en la pintura romántica, repito, más o menos siglo XVIII, siglo XIX y sucesivos, también tuvieron este acercamiento con los personajes de Dante. Y lo bello de este tipo de imágenes es que siguieron trascendiendo y que las obras y que las artes plásticas también abrieron una puerta a las demás artes. Y entonces podemos encontrar que no solamente hubo pintura o murales o escultura, ¿no? Ahí tenemos la Puerta del Infierno de Rodin, sino que también hubo teatro. Y a partir del teatro, con D'Annunzio, por cierto, gran escritor italiano, Gabriele D'Annunzio, también hubo música, y hubo danza, y hubo películas. Es, no lo sé, yo no, salvo, no sé, en verdad, la Biblia tal vez, sea de las obras que más ha impactado en la psique de las personas, independientemente del lugar y del tiempo en el que nacen. Esas grandes mentes, esas sensibilidades, como la de la Croix, ¿no? Que teníamos hace un momento. Ahí tenemos una pintura de Dalí, tenemos la Puerta del Infierno de Rodin, y más recientemente, este tipo de mangas. Otra vez estamos, la puerta del infierno, dice el personaje, y dice, ¿qué dice la puerta? Abandonad toda esperanza. Quienes en, entráis en esta puerta. Entonces, puede a lo mejor un joven
como muchos otros, como muchas personas a lo mejor no tan expertas en todos estos textos literarios, en verdad, ver, acercarse. Aquí en México tenemos una réplica exacta, bellísima, de La Puerta del Infierno de Rodin. Por supuesto que por sí misma es bella, o sea, por sí misma, desde ahí tenemos inclusive ya lo que sería el gran pensador, ¿no? El pensador de Rodin. Este, y pues nada, pues la cultura sigue estas ramificaciones que, caray, empezaron en Italia en 1300, y este tipo de mangas son de este siglo, o bueno, tal vez siglo pasado, ¿no? El punto es que sí es como de notar, no es poca cosa darse cuenta de todo el impacto, y además este manga no es ni siquiera occidental, es de Japón, me parece. Entonces es japonés. Entonces veamos hasta dónde, ¿no? Italia, Florencia, 1300, vamos a suponer un poco toda esta parte del exilio, hasta Japón, siglo XX. Es por ello que no me deja de asombrar, y no me deja también como de recordar en mi faceta como profesor, pero ahorita hablo como un lector cualquiera, que de repente encontró esos versos y esos elementos y esa historia que tanto impactó en mí. Y de repente, y esto también es un poco lo bello de la parte de la universidad, que no nos quedamos únicamente con el texto, ¿no? Y que poco a poco estamos haciendo cada vez más reconocimientos de la obra en diferentes aspectos de la vida cultural. En esta lámina, pues habla un poquito acerca de lo que pensaba el gran Friedrich Schlegel, uno de los grandes filósofos y literatos del romanticismo alemán. Voy a permitirme, por favor, leer la cita. Considero que es bella. Dice: este camino, la vuelta a la antigüedad, lo recorrió uniendo religión y poesía el gran Dante, el santo fundador y padre de la poesía moderna. La fuerza de su espíritu creador se condensó en un único punto central. Envolvió con sus fuertes brazos en un gigantesco poema su nación y su época, la iglesia y el imperio, la sabiduría y la revelación, la naturaleza y el reino de Dios, todo fiel y verídico respecto de lo visible y lleno de secreto significado y relación con lo invisible. En verdad que son palabras que de una persona como cualquier otra, como usted, como yo, como cualquiera de los estudiantes, como cualquiera de los aquí presentes, pueden encontrar. Pero qué bello que existan este tipo de grandes escritores que tienen las palabras exactas para por fin describir lo que nosotros sentimos cada vez que estamos en este viaje, cada vez que acompañamos a Dante, ¿no? Y vemos a todas las desgracias de los que en el infierno se encuentran. Dice Oscar Wilde, principios del siglo XX: la tortura de aquel gibelino se hace por un momento nuestro. A través del aire purpúreo y sombrío vuelan aquellos que han teñido el mundo con la hermosura de su pecado. Cosas tremendas nos aguardan, y a ellas vamos, en las vestiduras de Dante, y con su mismo corazón, y temblando, salimos del infierno a contemplar de nuevo las estrellas. Estas palabras tienen exactamente la misma belleza que tiene la pintura de Lacroix, que tiene el- la puerta del infierno de Rodin. Todo, les repito, es metatextual. Todavía sigo sin decir, oye, ¿sabes qué? La Divina Comedia tiene esta estructura, pero bueno, sabían que los grandes pensadores exágetas, le llama la doctora María Pia Lamberti, que también hoy tiene su presentación, la consideración que hace el doctor Fernando Ibarra del amor, que también es otro de los grandes maestros. En verdad, son las personas que encuentran las palabras correctas, las palabras precisas, para que nosotros, los lectores, podamos encontrar eso que vio también Oscar Wilde, eso también que encontró Friedrich Schlegel a través de los siglos. Y otra vez volvemos a retomar y a pensar en la belleza de los textos de Dante. Ahora bien,
De aquí, ya un poquito sé que ya estamos como a punto de terminar. Nos pasamos a la crítica de los textos de Dante. Capas y capas y capas, porque Dante lo amerita, porque la obra lo amerita. Un poquito para contextualizar este libro, aquí está la portada, ahí están las fotos de mi libro subrayado. Ah, sí, soy bien ñoño. Tenemos a Erich Auerbach, alemán, ¿no? Hasta por el puro nombre, por el puro apellido. Tenemos en su libro Mímesis, esta parte que dice la representación de la realidad en la literatura occidental. ¿Cómo es que nosotros como personas nacidas en Occidente se nos fue conformando la realidad? Aquí llamamos realidad, ¿cómo la representamos? En este gran libro, el primer capítulo en verdad suele llamarme demasiado la atención y lo pienso constante. Nuestra realidad está conformada, o por lo menos nuestra representación de la realidad dentro de la literatura, porque prácticamente esa es el principio, son dos textos, la Biblia y los textos de Homero, la Ilíada, pero sobre todo la Odisea es lo que representa, o lo que estudia más bien Auerbach. Esos dos textos son los que crearon los hilos de lo que hoy llamamos narración en Occidente. Fue a partir de ahí, de lo que nosotros hoy podemos conocer como literatura. Y pues bueno, este Auerbach también hace un análisis acerca de la Divina Comedia. Y también en verdad, o sea, vamos a tener así como en un principio, ahí está la página 168, un extracto, lo dejo un poquito a su consideración. Él hace un análisis y también eso en verdad que es lo bello de este tipo de libros. Y a lo mejor nosotros no somos los eruditos de la universidad, a lo mejor ni siquiera la cursamos, simplemente sabemos, porque es prácticamente de dominio popular, todos conocemos, todos sabemos que existe un libro llamado La Divina Comedia. Sabemos o entendemos, porque a lo mejor jamás lo hemos abierto y jamás nos hemos leído ni un solo canto, pero sabemos que es de un hombre que viaja al infierno. Sabemos que es de un hombre que va acompañado a lo mejor de Virgilio, ¿no? Sabemos que es de un hombre enamorado de Beatriz. Sabemos que él llega al purgatorio y que de ahí pasa al paraíso, sin haber leído en verdad. Entonces, a lo mejor cuando empezamos a leer, en verdad los invito, yo sé que los va a atrapar, yo sé que les va a encantar, yo sé que los va a maravillar, pero una vez terminada esa primera lectura, como son las grandes obras, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cerramos y decimos, wow, esto estuvo en verdad, esto fue como una especie de torbellino, ¿no? Ir viajando en un torbellino trepado en un tigre de Bengala. Y a lo mejor quisiéramos más. Y no necesariamente nos tendríamos que inscribir, pero sería lo bello, a cursos especializados. Y aún así les aseguro que sería demasiada la cantidad de textos a analizar. ¿Qué es lo que desea analizar, compañero? ¿Le interesa la parte histórica? ¿Le interesa quién fue Farinata? ¿Le interesa saber un poquito más acerca de Paolo, de Francesca, de bueno, infinidad de personajes reales, contemporáneos y mitológicos? Santos y a la vez humanos, demasiado humanos, ¿no? Como lo diría Nietzsche. Entonces, este tipo de libros me parecieron importante compartirlos porque nos vamos a encontrar muchísimos otros de este estilo, donde vamos a ver solamente algunas letras, algunas frases de esta obra, donde dice en el breve espacio de unos 70 versos, ocurre un triple cambio de sucesos. Son 4 escenas, llenas todas de ímpetu y sustancia, que suceden atropelladamente. Este gran literato, bueno, crítico literario, se pone a analizar inclusive en qué momento Dante corta secuencia, en qué momento y todo eso es el estudio de la literatura de una manera un poco más precisa. La literatura es bella, en verdad, para todos los que están oyéndome. Disculpen si de repente me voy por las ramas, pero sí considero que esta parte nos forma como seres humanos.
y podemos entendernos y entender un poco más la importancia de las humanidades, de cómo un libro nos ha llevado hasta Japón, pero también en la Capilla Sixtina. En la parte de la página 182 tenemos, les repito, la crítica de la crítica. Ya no es el señor Auerbach leyendo a Dante, ahora es el señor Auerbach leyendo lo que Hegel, uno también de los grandes filósofos alemanes, dice acerca de la Divina Comedia, ¿no? Dante sumerge el mundo viviente de la acción y la pasión humana y hasta los actos y destinos individuales en esta existencia sin cambio. Son, a lo mejor por eso mismo esta parte de la crítica literaria sea un poquito como velada para algunos compañeros, pero en verdad no hay nada que temerle. Éntrenle a este tipo de textos, sigan aprendiendo más acerca de la Divina Comedia. Voy a intentar terminar un poco más apresuradamente, pero no sin antes recomendar también este gran libro, ¿no? Los 9 ensayos dantescos de Borges. Son libros que nos enseñan un poquito más, nos revelan un poco más de lo que a primera vista sale. Y no es necesariamente necesario hacerlo, pero en verdad hay obras que lo requieren, que lo demandan, que prácticamente nos están pidiendo a gritos, léeme. Son momentos en los cuales podemos crecer y darle en verdad esta parte de alimento a nuestro intelecto. Voy a mostrarles otro de los grandes tesoros, ¿no? Que cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aquí igual la profesora María Pía Lamberti hace un estudio acerca de esta estructura de la Divina Comedia, el descenso al infierno de la Divina Comedia y el psicoanálisis, también otro de los grandes textos que me compartió. Entonces, todo está ahí, en verdad, todo. Nada más, permítanse el tiempo, dense esta oportunidad de conocer, de internarse. Ya, en verdad, con este servidor, intenté lo más posible porque es imposible abarcarlo todo, no se puede, en verdad, ni un año de constante estudio se puede abarcar todo lo que se ha escrito de Dante y la Divina Comedia, pero qué mejor momento para empezar sino hoy, ¿no? Y avanzar, y así como dice aquí en la parte de este texto de Jorge Luis Borges, dice que Dante no pone, en verdad, ni una sola palabra está por demás, ninguna sola palabra está ahí por casualidad. Por eso es que para muchos estudiosos esta estructura con la palabra seguitando que empieza con el canto 8, hay tanto que estudiar, hay tanto que aprender, hay tanto en verdad que gozarse de este tipo de máximas obras. Y pues bueno, ¿no? Ya un poquito para terminar, para muchos la Divina Comedia es algo cotidiano. Esta era la entrada, o es la entrada, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria de la UNAM. Y ahí está. Es en verdad una de las cosas que uno pasa y entra y a lo mejor algunos habrán terminado, qué pena, sin haber razonado un poquito esos versos, ¿no? Lume, vedato, abene ed a malizia, e libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ven si notrica. Un poquito, en verdad, no soy quien para interpretar estos versos. Voy a decirlo de una manera parafraseada, no es lo ideal, en verdad desde ahorita me disculpo, pero lo que está intentando, lo que yo más bien, no lo que intenta decir, lo que yo entiendo, lo que yo intento comprender es la luz se les fue dada, está hablando un poquito a ustedes, para bien y mal, y eso es un poquito el libre albedrío, que si un poquito podríamos como distraernos en las primeras batallas un poquito de razón, después esa luz vence todo, ese conocimiento lo vence todo, aún y contra las adversidades. Esto es un poquito en verdad, no estoy intentando, por supuesto que hay mejores interpretaciones que en la mía, pero con esto prácticamente cierro. Considerate la vostra semenza,
Fatti non foste a vivir come bruti, ma perseguire virtute e conoscenza. Consideren ustedes de qué están hechos. Ustedes no fueron hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Y es un poquito entre estos dos lo que me fascina de Dante y el maravilloso mundo que construyó. Y ya. Espero haberles, no sé, interesado, un poquito sembrado alguna duda. En verdad les agradezco muchísimo el tiempo y la atención. Mil gracias. Ah, Gracias a nuestro doctora María conferencista. Pía. Agradecemos a nuestro conferencista y veremos si hay algunas preguntas respecto a la conferencia. Yo no tengo pregunta, tengo felicitaciones y mucho gusto por haberte visto, Eonir. Desde tiempo nos teníamos que ver y Dante era nuestro tercer invitado, ¿sí o no? Sí, 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 y créame que está más que presente usted también en mi vida cotidianamente y pues bueno, por favor a todos los que estén ahorita acompañándome, no pueden perderse la conferencia de la doctora María Pía. Igual, repito, si algo sé es porque iba siempre pensando, siempre de la mano de una gran dentista, entonces yo diría que de las más importantes de nuestra época. Me siento honrado, Eres doctora. corazón. Yo ya se lo hablaré esta noche. Hablaré exactamente de estas dos citas que hiciste tú para que veas, pero todos podemos ser dentistas, todos. Lo importante es leerlo. Y mi consejo es leerlo en verso. Hay buenas traducciones. No lean la prosa. Dante se escribió en música. Si lo leemos en otro idioma, no es la misma música, pero es música. En inglés, en francés, en español. Hay muchas buenas traducciones. Esto es el consejo que le voy a dar. ¿Ok? Gracias por haberme invitado. Gracias, gracias doctora por asistir, en verdad. Me siento honrado y también me siento honrado por todos los que hayan seguido la transmisión. En verdad, no se pierdan. Todo el programa es maravilloso, pero por una cuestión sentimental, siempre que oigan a la doctora María Pía, al doctor Fernando Ibarra, a todos los compañeros, a la maestra Adita, ¿no? Como bien lo dice, nos lo permite inclusive la doctora, ¿no? El poder ser dentistas, todos podemos. Este análisis, este estudio, en verdad, yo lo sé, es somero, es por encimita, pero aún así siempre es una invitación a que sigamos explorando estos maravillosos libros que, pues, caray, que no, que no podemos encontrar ahí. Gracias, doctora. Gracias, en verdad, Edith. Gracias a todos los que me oyeron y mil disculpas, ¿no? Porque de repente yo sé que divago demasiado, pero ahí está con mucho cariño. Parece que no tenemos preguntas, entonces agradecemos al maestro Emir Roel Antonio Solís por su participación y a continuación me permito leer la constancia que le haremos llegar. Sería, otorga la presente constancia a la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras al maestro Emir Roel Antonio Solís por su valiosa participación como conferencista en el encuentro cultural del séptimo centenario luctuoso de Dante Alighieri, onetare le altissime poete che non fui mai dipartito, con su conferencia magistral Dante, autor y protagonista de la cultura de Occidente, llevada a cabo de manera virtual el martes 14 de septiembre a las 9 horas. Mil gracias. Y Igualmente, agradecemos infinitamente a nuestros conferencistas la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta conferencia. Los invitamos a permanecer conectados para ver la conferencia magistral Borges y Dante por el doctor Jorge Alan Flores. Muchísimas gracias, de verdad. muchas gracias. Un abrazo, un beso a todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Mil gracias por la invitación.